No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Paloma Terol, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hoy estrenas nueva sección. Cuenta por qué se llama Zona de Descarga y cómo va a ser, que hoy es el primer capítulo. Venga, vamos a ver. La barra en sí es una zona de carga y descarga, porque hemos reflexionado, Laura, lo más grande. Hemos abierto y reabierto melones hasta dejarlos secos. Nos hemos desahogado y eso lo vamos a seguir haciendo. Pero vamos a dar un paso más, porque claro, hemos hablado mucho intentando buscar soluciones. La cosa sería regular, muchas opiniones, pero poca cosa en claro, ¿vale? Entonces vamos a encontrar las respuestas con la gente que sabe, con los expertos. O sea, tú vas a conectar el contenido que haces durante temporada con Mara Torres, que es tu barra, que sales a la calle a recoger la opinión de la gente y le das la vuelta desde otro lugar, en esta zona de descarga. Claro, la zona de descarga al final es ya dejarlo todo ordenadito. Vale, todo, ¿no? qué bueno. La zona de descarga cuando tú haces una mudanza ya es dejarlo todo en casa, todo limpio, los muebles en su sitio, las cosas en su lugar, y esto es lo que queremos hacer en la barra. Vale. Esos temas que hemos tocado tanto, pues no sé, responsabilidad afectiva, relaciones familiares, quejarse, por ejemplo, en la barra nos hemos quejado muchísimo, pero sin llegar a un punto. Es decir, ya te digo, muchas voces, pero nada ordenado. Así que hoy con los que saben vamos a ordenar. Venga. Como te decía, el sentido de la barra es que sea un espacio para quejarse y no dejarse nada dentro. Y lo lógico es empezar hablando de la queja, y lo vamos a hacer con una antropóloga. ¡Qué temazo! Con una antropóloga increíble que se llama Inés Oppenheim, divulgadora en redes sociales con más de 40.000 seguidores, colaboradora en medios argentinos como Página 12, Futurock. Aquí en España se conoce muchísimo y esta noche pues está aquí con nosotras en El Faro. Buenas noches, Inés, bienvenida al Faro. Buenas noches, ¿cómo están? Perdón por mi situación de voz de mundial. Nada, buenas noches, Inés, bienvenida, y entendemos que con las alegrías del mundial pues esa voz se resienta, pero te escuchamos perfectamente. Inés, ¿puede ser que la queja exista desde que el ser humano existe? Es interesante porque a la hora de pensar los sentimientos, ¿no? Uno nunca sabe si existieron porque se nombraban o tenían otra palabra. O sea, el humano sintió lo mismo siempre y lo fue nombrando distinto, o efectivamente sentimos diferente a lo largo del mundo y a lo largo del tiempo. Como por ejemplo la nostalgia o la depresión, ¿no? La depresión es una categoría del siglo XX, en cambio lo que se llamaba melancolía tenía mejor prensa, ¿no? Buena prensa. En el romanticismo, donde los genios y los poetas poseían la melancolía. Eso analiza muy bien Renata Prati, acá una chica que trabaja mucho el tema de la depresión, cómo los sentimientos van avanzando según cómo se clasifican, ¿no? Y cómo nosotros nos permitimos sentir. Así que, si tu pregunta es ¿desde hace cuánto existe la queja? Yo creo que existe desde siempre, solo que quizás se llamó de diferente manera. Por cierto, Inés, ¿cómo ha evolucionado la queja? Porque yo tengo la sensación que cada vez nos quejamos más. Antes no sé si nos guardábamos las quejas y ahora no nos da vergüenza. Bueno, eso está bueno porque, primero, si puedo emitir una opinión, me parece que está bueno quejarse, que es el paso previo quizás a la movilización, ¿no? Está muy de moda hablar de las pasiones tristes de Duet y de la idea de que estamos en un mundo implosionado, que con la tecnología ahora nos guardamos todo, tuiteamos desde el anonimato, estamos completamente subsumidos a un sistema que, por más de que tengamos voz todo el tiempo, porque tenemos Instagram y tenemos redes sociales, pareciera ser que no estamos tanto en la calle, en las grandes protestas y demás. Entonces la queja quizás es algo bueno, pero tiene sentido lo que decís de que nos quejemos más, porque por más de que hay un antropólogo que no estudió la queja de por sí, ¿no? Que debería algún antropólogo, aprovechamos a que algún antropólogo lo haga, algún trabajo etnográfico fuerte sobre eso. Un antropólogo fundamental de la antropología económica, que fue Marshall Salins, trajo un término que no es queja, pero puede ser un poco lo contrario, que es la opulencia. Él decía que las sociedades
de cazadores-recolectores. Él lo llama opulencia primitiva, ¿no? Un poco quizás evolucionista el término, pero que decía que justamente las sociedades cazadoras-recolectoras eran opulentas porque no deseaban tanto como la sociedad occidental capitalista, etcétera, ¿no? Obviamente tuvo muchas críticas porque dijo, le dijeron, ¿no? Estás idealizando a los cazadores-recolectores como que no desean nada y seguramente tienen sus deseos, sus aspiraciones, pero lo que él enfocaba es que a nosotros desde el colegio secundario nos enseñan que la economía es gestionar la escasez, ¿no? Que vivimos en escasez constante, que la cosa es cómo regularla, que no hay tal destino opulento de tantos servicios para nosotros y demás, ¿no? Un poco elegir nuestras condenas. Ya nos tiran ahí como nos arrojan a pelearnos por la carne. Y sin embargo, él decía que en sociedades nómades se organizaban de tal manera en donde como no había bienes de producción ni sociedad industrial, había una sensación de no queja, si se quiere, es decir, de opulencia, porque no se necesitaba más. Entonces también hay que preguntarse, ¿uno se queja más porque estamos peor? Porque nos acostumbramos a poder pedir, que sería genial, pues significa que estamos en una sociedad que nos permite hacerlo, ¿no? Y que no estamos en un régimen dictatorial, o no estamos en épocas bastante oscuras como la Edad Media. Entonces, ¿qué refleja la queja, no? ¿Refleja un malestar o al revés? Refleja un bienestar. Qué interesante. Y eso también es una pregunta que se puede hacer uno. Mira, Inés ha salido a la calle a hablar con desconocidos sobre la queja y de lo primero que le he preguntado es ¿qué buscan cuando se quejan? ¿El desahogo o la solución? A ver, un poco de ambas. La verdad, depende del punto de vista en el que esté. Hay muchas veces que también pues te quejas simplemente para desahogarte y otras tipo, oye, ¿cómo harías tú esto? No, es desahogo. Es como, si yo sé cómo lo voy a hacer, yo sé cómo voy a sacar para adelante todo esto, pero quiero desahogarme un poco. Es que podríamos preguntar cuál es la verdadera función de la queja, Inés. Bueno, está buenísimo eso, porque por suerte hay gente que estudió esto particularmente en un trabajo etnográfico lingüístico en Bulgaria, que yo no lo conocía, de Sotirova, que estudian una palabrita que es la queja en búlgaro, pero que tiene un trasfondo mucho mayor que la nuestra, es decir, tanto la española como la latinoamericana, que simplemente decimos quejarnos, ¿no? Quejarnos cómo está el metro, quejarnos cómo está la comida, quejarnos por un novio, no sé, quejarnos. Para ellos, oplakvane, que es una palabra específica para la queja, es casi como un ritual. O sea, se constituye como una forma, no, uno pareciera que quejarse es algo también medio pesado, ¿no? Individual, que no ayuda mucho a la comunidad. Y para ellos es al revés, los une. Porque a través de este tipo de queja, o sea, de lo plakvane, lo que ellos hacen es construir un sistema de reciprocidad en donde, por ejemplo, si yo digo, ay, me quiero quejar, es mal visto que el otro te diga un consejo o te diga va a estar todo bien. Al revés, el otro se queja de otras cosas con vos. Como si fuera un espacio de catarsis en donde se construye una idea de los que se quejan somos estos que nos quejamos contra el sistema que no funciona. Se compara mucho, por ejemplo, a Bulgaria contra otros países de Europa, ¿no? Se comparte una misma sensación. Entonces yo no sé si que nos quejemos más también puede ser signo de que estemos haciendo una especie de compartiendo un sentimiento, que en realidad compartir un sentimiento es lo más parecido a tener un ritual, ¿no? Hay veces que la queja tiene mala prensa y que nos alejamos de la gente que se queja demasiado y tratamos de no quejarnos demasiado porque sentimos que estamos haciendo algo más. Pero Inés, yo tengo curiosidad si esto entiende de nacionalidades, de sexos, o no sé si los argentinos se quejan más que los españoles o los hombres más que las mujeres o al revés. ¿Hay algún análisis antropológico de todo esto? Es interesante. Bueno, tenemos este ejemplo de Bulgaria en donde ya es como los reyes de la queja, pero para bien, como que los une el malestar.
Y después también depende porque uno entienda cómo quejarse, en el sentido de quejarse es lo que uno dice en la vía pública, porque en eso los varones todavía tienen, por el machismo, ¿no? Como un poder mayor. Obviamente se puede quejar la mujer, ¿no? Pero estamos diciendo cómo se va performateando en las ciudades, ¿no? O sea, los sujetos visibles. ¿Cuáles son los sujetos visibles y quiénes pueden quejarse? Y en la mayoría del mundo, ni siquiera Latinoamérica, y también quizás me atrevo a decir España, ¿no? Los varones tienen más derecho a, como cuando hablamos del derecho al goce, ¿no? Es como la contracara, pero al mismo tiempo es lo mismo, ¿no? Quienes pueden hablar en voz alta y refunfuñar. Yo no sé si queda tan bien que una mujer haga como, no lo puedo creer. Y no sé si me lo imagino más ser un hombre que una mujer, por cómo está habilitado el ser público, ¿no? Que por más, obviamente, que el feminismo lo haya discutido tanto, en el fondo también son años y años que tenemos que ir para atrás y luchar. Entonces sí creo que la queja está más distribuida públicamente en varones y mujeres. El tema de la antropología es que analiza lo público, no tanto lo privado, es decir, analizamos lo social, salvo una rama de la antropología de las emociones, que sí ha analizado cómo en diferentes comunidades, como por ejemplo Renato Rosaldo, que fue como el exponente que hizo trabajo de campo en Filipinas a mitad del siglo pasado, que analizó la forma en donde los filipinos gestionaban la ira, que era el liget, lo que ellos le decían el liget, que era más que ira. Es que justamente para ellos era muy difícil poder contarle al antropólogo qué era el liget, que era eso que a ellos les llevaba a cortar cabezas. Estamos hablando de emociones fuertes. Y muchos pensaban que eso era por venganza, por odio, por violencia. Y lo que ellos le explicaban era que cortar cabezas era lo que necesitaban, por más que es polémico obviamente para nuestro sistema jurídico, ¿no? Pero ellos necesitaban para sanar ese liget, que era esa especie de ira, pero que no era ira. Era ira, energía, desazón, al mismo tiempo un cauce que necesitaban justamente encauzarlo, ¿no? En un acto violento. Y él recién lo entiende cuando se le muere su esposa en el trabajo de campo, y ahí entiende la emoción del otro. Claro, qué bueno. Entonces, hay formas diferentes de nombrar, pero que en realidad nos pasan a todos. Sí. Inés, tanto hablar de quejarnos, yo me pregunto, y les he preguntado en la calle, ¿se cansan cuando se quejan tanto? Venga y darle la vuelta a la cosa, venga y darle ahí al tema. Sí, total, porque es que al fin y al cabo estás todo el rato pensando en, sobre todo si son quejas absurdas, en mierdas, ¿sabes? Y estás ocupando tu cerebro y tu energía en eso. No merece la pena, la verdad. ¿Eres capaz de cortarlo, de callar? Depende del día, sí. A veces te apetece estar en la bola, ¿no? Hombre, hay que retroalimentar un poquito a veces. Pero sí que es verdad que luego digo, ay, pues a lo mejor no era tan tontería y me ha hecho pensar otras cosas. Quejarse tanto cansa, quejarse tanto desahoga y te quedas bien a gusto, aunque realmente no deberías quejarte. Es decir, ¿cómo respondemos a estas chicas? Qué difícil. Sí creo que hay algo del contagio que puede suceder con la queja, ¿no? Hay una frase de Laurie Anderson que dice, el lenguaje es un virus. Y hay algo ahí, ¿no? Como si uno escucha que una amiga se queja y de repente un tío se queja en la casa y probablemente llegue a una clase y quiera quejarse. Entonces hay un sentimiento colectivo que también no somos tan dueños de lo que nos pasa como creemos. Hay una sensación de queja que puede surgir a partir del contagio y que de repente es más difícil cortarla ahí, ¿no? Porque si yo decido no quejarme, pero todo a mi alrededor se queja, y es muy probable que yo termine quejándome. Entonces también es verdad que está bueno la queja para sacarse un poco el peso de la vida, pero también teniendo en cuenta que esa queja llega al otro y genera que el otro también se queje, ¿no? Claro. Como la justa medida para desahogarse, pero no para fomentar que el otro llegue y al siguiente destino ya vuelva a quejarse de nuevo. Pues Inés, muchísimas gracias por este ratito y por aclararnos todas estas cosas. Nos quejaremos en su justa medida. Un abrazo y buenas noches. Abrazo, de nuevo, perdón por esta voz, pero no me quejo. Se ha entendido perfectamente. Un abrazo desde España. Buenas noches, Inés. Oye, Paloma,
Qué bueno, me gusta esto de la zona de descarga. Yo creo que nos vamos a quedar a gusto y nos vamos a ir con las cosas un poquito más claritas. Yo siempre digo una cosa, que es que hablar las cosas es el mejor consejo y comunicarlas. Que luego la gente lo siga, que luego la gente lo aplique en su vida, no lo sabemos, pero al menos lo estamos hablando. Pues aquí la zona de descarga de Paloma Terol. Hasta luego. Adiós. Adiós. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.